Un saludo muy cordial a esta virtuosa comunidad. Estamos arrancando una vez más, como todos los domingos, ya para nuestra última ponencia en torno a lo que han sido esta serie de exposiciones en torno a lo que es la crisis que se ha generado a partir del sínodo de la sinodalidad. Así como hemos contado con Mamela Fiallo exponiendo sobre el sacerdocio femenino, Leonardo Brown sobre la sociedad del non-serbian y el sínodo en sí, con el padre Augusto César Marín, hoy concluimos con un broche de oro, con un invitado muy especial. Creo que es de las personas más admiradas que hay, al menos dentro de este espacio. Yo personalmente reconozco que lo empecé a conocer hace poco. Alejandra, que me acompaña hoy día, sí era un gran fan, que siempre me estaba pasando sus videos, que me estaba explicando, que me estaba diciendo, mira lo que dijo acá, mira qué interesante esta opinión. Y yo, en mi humilde lugar como docente de filosofía, dije, se nota que aquí hay alguien que sabe lo que dice. Uno cuando ya tiene ciertos años en la docencia se da cuenta que hay muchos que opinan en YouTube, hay muy pocos que realmente hablan de lo que saben. Luis Román es este caso de alguien que realmente sabe de lo que habla. Para nosotros es un honor contar con usted, así que le damos la bienvenida y le empezamos haciendo una simple pregunta para que nos pueda ayudar a discernir a nosotros que somos estudiantes eternos en esta vida. ¿Cómo entendería usted, profesor Luis Román, lo que a veces se habla del modernismo religioso? Porque muchas veces han sido muchos los teólogos que han dicho que muchas de estas crisis que vivimos hoy, esta crisis de que se empieza a plantear el sacerdocio femenino, la comunión de divorciados, el quiebre del celibato sacerdotal, todo responde a algo que va más allá de esta suerte de infiltración gramsciana dentro de la iglesia, sino que es anterior. Ya San Pío X lo denunciaba en Pascendi Dominis Gregis, esta idea del modernismo religioso. Pero ¿cómo nos podría explicar usted a nosotros, profesor, qué es el modernismo religioso? Horacio, gracias primero por tenerme aquí y por la invitación y por esas palabras tan amables de parte tuya, de verdad que gracias. Sí te voy a pedir una cosa, un favorcito, que no me digas profesor. Me puedes decir señor, pero ¿verdad? No soy doctor, no soy profesor. Tengo una maestría en teología de la Universidad de Steubenville, en Ohio, gracias a Dios. No hablo mucho de eso, no me gusta estar hablando mucho de mí, pero sí lo quería mencionar. Dijiste muy bien y te agradezco las palabras, ¿verdad? Yo no hago, uno da su opinión en estos canales, ¿verdad? Siempre hay una parte de uno que habla, pero yo trato siempre de citar, de qué pasó, mirar la historia, qué dice la Biblia, qué dijo tal concilio, que no sea Luis Román el que está aquí tratándose de decir que es infalible, no, para nada. Yo me puedo equivocar y creo que me he equivocado incluso, puede pasar y nos puede pasar a todos cuando estamos en estos medios, pero tratamos de utilizar lo que la Iglesia Católica, en el caso mío, que mi canal es Conoce, Ama y Vive tu Fe, es un canal católico enfocado en temas católicos, en filosofía, teología, pero nos toca, a mí me encanta adaptar o no adaptar, yo diría traer el Evangelio de Cristo que sigue vivo, la buena noticia, la palabra de Dios, que a muchos nos atraen, buscamos la verdad, queremos saber por qué estamos en este mundo, por qué existimos, pues trato de atraer eso hacia lo que está sucediendo ahora. Y entonces, por ende, me ha llevado a tratar temas en mi canal que a veces la gente malinterpreta y dicen que yo soy un anticatólico o que no sé, está diciendo sus opiniones, lo que alguna gente dicen, otros han apreciado lo que hago y pues bendito sea Dios por eso. No estamos aquí para hacer, ¿verdad?, un bombón de azúcar y caerle bien a todo el mundo. Y sí es una realidad. La pregunta que me acabas de hacer del modernismo moderno, podríamos decir que existe, porque sí existe ahorita mismo en la iglesia. Personas que han dejado la fe, a veces se le hace más fácil, o personas que son conversos. También mi esposa, por ejemplo, mi señora fue bautizada a los 30 y pico de años de edad. Yo estuve ahí cuando la bautizaron y todo, de adulta. Y ella incluso se dio primero cuenta de muchas cosas que yo nací católico desde pequeño, católico de bebé, y toda la vida he estado en la iglesia. Y uno como que no ve esa, tú mencionabas infiltración, pero uno no ve como esa mezcla que hay a veces de ideas y de cosas que no son católicas, que van contrarias a la fe. Entonces, en el caso de ellos, como mencionaba una vez más, las personas que son conversos,
y las personas que han dejado la fe, lamentablemente, que están en apostasía porque deberían regresar, porque fueron católicos, cuando ellos miran para atrás, ven el cambio, ven un cambio, como dicen muchos, de camino o de opinión. Y eso es malo, eso no es bueno, porque si la palabra de Dios, como dice la Biblia y como creemos por fe, es perfecta, y por lo menos no hay que ser ni católico, creo yo que deberíamos pensar, y ese sentido pensar, que el único Dios que existe, creador del universo y de la tierra, es perfecto, y cuando Él dice esto es blanco, mañana no me va a decir que es negro, porque entonces si no se equivocó. Entonces no es el Dios perfecto que creíamos que teníamos, entonces estamos en graves problemas. Tenemos un Dios que es mediocre, entonces, o ese no es el verdadero Dios. Entonces tenemos que descubrir al verdadero Dios, porque es que no hace sentido que lo que es bello, lo que es verdadero, lo que es duradero, lo que permanece y lo que trasciende, pues no sea perfecto. Tiene que ser perfecto y no se puede equivocar. Entonces, esa es una definición que podríamos dar de Dios. Y Santo Tomás de Aquino, ustedes hablaban fuera del aire sobre eso, y Santo Tomás de Aquino habla muchísimo de eso, de cómo, ¿verdad?, podemos descubrir a Dios inclusive sin ser bautizados, al profundizar en estas ideas. ¿Y qué pasa? Cuando la gente empieza a ver esto, que es lo que nos ha pasado a algunos católicos con el tiempo, comenzamos a ver que cuando yo pequeño, yo que tengo 43 años, se decían unas cosas de la Eucaristía, y luego cuando voy creciendo en mi adultez veo que ahora lo hacen de otra manera. Por un ejemplo sencillo, en la liturgia, cuando yo era pequeño, yo llegué a ser monaguillo, como le llaman ahora, en la misa tradicional le dicen acólito. Y recuerdo que a mí me decían, tú no puedes subir al altar si no tienes tu sotana puesta. Algo tienes que tener. Cuando llego aquí a los Estados Unidos, y ya inclusive de teenager, de adolescente, ver mujeres, no solo hombres sin vestimenta, mujeres en faldas cortas, en tacos así de alto, al lado del padre, porque pues van a repartir la comunión, pero sin sotana. Y yo, wow, pero ¿qué es esto? O sea, no que ese lugar era sagrado y solo suben los que están sirviendo con el sacerdote, que son una extensión de él. ¿Qué pasó con eso? O la comunión en la mano, por ejemplo. Son esos cambios que uno comienza a ver, y entonces vienen las preguntas. ¿Por qué pasa? Oh, no, porque es que los tiempos cambian, dicen algunos. No, los tiempos cambian y ahora lo hacemos así. Sí, los santos antes se arrodillaban y lo recibían en la boca, pero eso no es necesario. Eso son cosas de la época. Cuando en realidad no lo es, porque como dije al principio, si la fe viene de un Dios perfecto, lo que creemos y lo que sabemos y lo que entendemos, entonces no debe cambiar y debemos percibirlo de la misma manera. Y sí han habido cambios en términos de los tiempos, y puede ser que la iglesia adapte ciertas cosas, pero el mensaje y la manera en que se vive debe ser siempre la misma. Y ese modernismo, lamentablemente, nosotros lo estamos viviendo en la iglesia desde hace tiempo. Eso no es de ahora. Alguna gente le echan la culpa al Papa Francisco, para nada. El Papa Francisco es resultado de un modernismo que lleva siglos ya entrándose poco a poco. San Pío X nos alertó de él. Pío XII también habló un poco de ello. El Papa León XIII incluso lo hablaba con nombre, hablaba de la masonería, hablaba de muchísimas cosas, y otros lo hicieron. De cómo poco a poco ellos se dieron cuenta que como no pueden destruir la iglesia, los enemigos de la iglesia sabían que podían entrar poco a poco. Algunos entraron de esa manera, pero también el problema no es solo la infiltración. El problema es cuando hay católicos como yo o como los que nos están viendo, que comienzan estas ideas modernas a llamarnos la atención y las acogemos. Y por eso uno ve a veces católicos practicando el New Age o practicando otras religiones dentro del catolicismo, hablando de un Jesús que parece un revolucionario, un hippie, que casi se fue en contra de su padre del cielo. Ese no es el verdadero Jesús que nos dice el Evangelio, pero así lo ven ellos. O un Jesús que salva aunque no crean en él, que todas las religiones nos llevan a Dios, no importa lo que creamos. Pues estamos adaptando ideas que parecen buenas, llevan a la supuesta unidad humana, pero realmente no es el Evangelio. Y el modernismo yo lo veo, Horacio, y con esto termino, que sé que me he extendido, pero lo que quería decirte ahorita, porque en mi canal también un tema que yo toco mucho es la revolución y la contrarrevolución, y es que va de la mano con la iglesia. Lo que es la iglesia, la historia del mundo, es espiritual y es también cultural y humana. Son las dos cosas. O sea, nosotros somos seres espirituales, pero también somos seres hechos de carne y hueso. De la manera en que nuestro espíritu se edifica es a través de las acciones que hacemos aquí en la tierra, porque eso es lo que somos, estamos unidos. Entonces, la historia de la humanidad es igual.
Lo que la iglesia está viviendo también lo ha vivido el mundo. O sea, estamos viendo un mundo ahora que ya ni sabe que es una mujer, ya no sabemos que es un hombre. Esto es una loquera ahorita mismo. Y es exactamente lo mismo. Son ideas que la filosofía moderna, inclusive la ciencia, ha acogido para negar lo que siempre se dijo. Y vuelvo al principio, si lo que es ya definido es perfecto y es bueno, pues no debe cambiar. Si antes se definía una mujer de esta manera, ¿cómo rayos ahora una mujer puede ser un hombre también? O cómo hoy ella puede ser mujer los lunes y martes, pero miércoles y jueves puede ser hombre. Y yo tengo que respetar eso porque si no, estoy siendo una persona de odio y no tolero. Es exactamente eso que te estoy describiendo, que tal vez algunos lo conocen un poco más en términos del mundo y no tienen problema en hablar de ese tema. A mí me da pena decirlo y me da mucho dolor decirlo, pero está pasando dentro de la Iglesia Católica. Es eso mismo. Y espiritualmente nosotros sabemos que es el enemigo, que es el demonio, pero yo sé que a veces a la gente no le gusta que hablemos de esa manera porque ya le estás echando la culpa al demonio. No, todos somos responsables de nuestras acciones, definitivamente. Pero es esa batalla contra Dios para denigrar la humanidad, que inclusive no hay que ser cristiano para darnos cuenta que lo que se está haciendo ahorita mismo es denigrar al hombre, bajarlo del nivel que el hombre es, de ser el hombre bueno, fuerte, que dirige, que la mujer lo mira con esa admiración y se atreve a someterse a él sanamente porque es un hombre que de verdad ella puede encontrar soporte y está dispuesto a dar la vida por ella. Y han denigrado a la mujer a un punto que ya parece hombre o realmente convence a todo el mundo por las grandes piernas que tienes y los pechos y todo lo que tiene. O sea, denigran a ambos. Es toda una forma de destruir lo que es bello y lo que es bueno. Y no hay cosa más hermosa. Y dije cosa, sé que esa palabra es un poquito fea, pero no hay cosa más hermosa en la tierra después de Dios que nosotros, que la humanidad. Y por eso es lo que está sucediendo. Y dentro de la Iglesia Católica, como es la luz del mundo, ha estado sucediendo exactamente lo mismo. Es ese plan revolucionario que ha entrado, el más palpable es la revolución protestante dada por Lutero, pero luego de eso han entrado ideas, han entrado muchísimas cosas y ya hemos llegado a un punto donde sí, desde las sillas más importantes en la Iglesia Católica, se están diciendo cosas que personas que ocuparon esas sillas anteriormente, hace 2 o 3 siglos atrás, ellos defendían, o mejor dicho, no defendían, peleaban en contra. Y ahora vemos las mismas sillas que cierto papa dijo o cierto cardenal dijo que esto no se podía hacer. Ahora esa silla, ese cardenal de ahora, en el 2023, dice que sí. Entonces, en esa encrucijada es donde nos encontramos ahora. Y la iglesia sigue siendo la iglesia y la fe sigue estando ahí, presente. Y la iglesia seguirá siendo sal y luz, pero esa es una realidad, al igual que la ciencia y la filosofía. Por más que a mí me digan que la gravedad no existe, yo me puedo trepar en el techo de mi casa, grito a 4 vientos, la gravedad no existe, y me tiro del techo, ¿qué va a pasar? Pues Luis Román va a caer para abajo y va a caer bien duro y posiblemente no voy a sobrevivir porque la gravedad sí existe. No importa por más que yo lo diga, la verdad es la verdad. Y eso es básicamente lo que te podría decir del modernismo y lo que está sucediendo en todo el ámbito de la humanidad, no solo en la Iglesia Católica. Muchísimas gracias. Una aclaración, yo siempre le digo profesor a todo aquel que nos enseña algo, porque así es una forma en la que aquí en Córdoba, al menos nosotros, los que estamos en Argentina, en Córdoba en concreto, nos dirigimos con respeto a alguien, como muchas veces el Señor. Nosotros le decimos profesor a quien te enseña algo. Y a veces puede ser un simple almacenero, un simple taxista que te da más enseñanzas que tantos doctorados como ahora que son doctores en género y no transmiten nada. Así es. El segundo punto, porque Alejandro, que es su gran fan, es mi padrino, es familia, o sea, y de hecho, él fue uno de los que propuso que usted estuviese en este ciclo de ponencias que hemos hecho en este humilde canal y que agradecemos su humildad para venir aquí. Una aclaración, porque también veo que hay muchos de mis alumnos conectados. No está mal decir cosas. Quiero aclarárselo para mis alumnos, porque recuerden, sobre todo mis alumnos, cuando vimos metafísica, que el primer trascendental de todo ente, dentro de los 6 trascendentales tomistas, es el res. Recuerden que es res, unum, aliquid, bonum, pulcrum y verum. Entonces, res se traduce como cosa y alude al ente. Entonces, es mucho más técnico hablar de ente o cosa que, como andan diciendo algunos, hay muchos seres en el cosmos. No hay muchos seres en el cosmos. Ser hay uno solo.
Entonces, esta es una cuestión que está muy bien dicho, tanto cosa como ente. Esto lo digo porque hay algunos alumnos que están aquí. Gracias. Alejandro, sé que tenías algunas preguntas para nuestro querido amigo Luis Román. Bueno, lo primero que pensé cuando me propusiste, ¿no? este vivo, cuando estaba haciendo el flyer y todo eso, fue los cambios, ¿no? Que se empezaron a implementar, no de manera inmediata, sino de manera más bien gradual adentro de la misa, que tienen más que ver con los cánticos. Por eso, de hecho, en la imagen se puede ver, ¿no? Estas personas cantando, ¿no? Con panderetas, con todas cosas propias de otro tipo de órdenes, ¿no? Que no son, cuando uno conoce, ¿no? La misa de siempre, no son propios de una misa. Yo, por ejemplo, soy músico, soy rapero, a pesar de que tengo este aspecto que no parece de rapero, lo soy, y hago canciones que tienen un sentido religioso, que hablan de Dios, y lo último que se me ocurriría sería decirle al sacerdote de la capilla, padre, ¿puedo cantar en misa una de mis canciones? Porque conozco que no tiene absolutamente nada que ver una cosa con la otra, son para dos órdenes, dos espacios totalmente separados. Entonces, ¿de qué manera cree usted, Luis, que fue gestándose adentro de la iglesia esta desubicación, ¿no? Este vale todo, como querer participar o hacer participar al fiel a toda costa, de cualquier manera y sin seguir ningún tipo de orden de los que sí tenía la iglesia durante casi 2 milenios? Sí, la palabra es desobediencia y hoy en día se nos habla mucho de obediencia en la Iglesia Católica porque, bueno, y es que de por sí el cristianismo, y los católicos lo vivimos muy bien en la Iglesia Católica. El error que Satanás comete contra Dios es que él no quería servir. Él le dijo a Dios, ¿verdad? Non serviam. Nos dice la palabra de Dios, yo no voy a servirte, yo no, ese plan no me parece. Solo obediencia es importante, importantísima. Y lo que ha traído este problema es la desobediencia. La iglesia, tú muy bien lo has dicho, por 2000 años tenía unas rúbricas milenarias muy exigentes con lo de la música. El Concilio de Trento, que es un concilio dogmático, que eso también es otra cosa que la gente a veces no ve las diferencias. Concilio Vaticano II es importante, claro que sí. Somos católicos y tenemos que prestarle atención, claro que sí. Pero es un concilio pastoral, no es un concilio dogmático. Ahora sí expresa cosas que son dogmáticas, por eso tiene 4 constituciones que son 4 constituciones dogmáticas. Pero realmente Juan 23 y Pablo VI lo dijeron bien claro, que el propósito del Concilio Vaticano II no eran definir nuevos dogmas. O sea que lo que se creía se supone que se siguiera creyendo después del concilio. Sabemos que ese no fue el caso por otras cosas que suceden luego, pero una de las cosas que el Concilio de Trento habla muy claro, y una pena que no tengo ahora la referencia, pero lo pueden buscar. El Concilio de Trento sí habla de la Santa Misa muchísimo y habla de la música y habla de esto de las tamboras, habla de todo este tipo de instrumentos que son, como se decía en aquel tiempo, instrumentos vulgares, que yo sé que es una palabra que para nosotros es un poco extraña, como ¿qué tiene de malo una tambora? ¿Qué tiene de malo una guitarra? ¿Qué de vulgar tiene eso? Pues porque la iglesia entendía que lo que era de Dios tenía que ser solo dedicado para Dios. Entonces, si es vulgar, por eso pasa también con el idioma, con la lengua, por eso el latín se defendía tanto, e incluso la providencia de Dios logra hacer que el latín ya ni se hable. Entonces la iglesia lo conserva. Entonces ahora es algo único que tiene la iglesia, que es sagrado porque es solo dedicado para Dios. Entonces los instrumentos, ¿qué sucede? Con el canto gregoriano, que llega a ser la música, podríamos decir, oficial de la Santa Misa, fue un santo papa, el Papa Gregorio Magno, quien al escuchar estos cantos y ver cómo esto crecía, este gran, que yo tengo varios programas en mi canal sobre esto del canto gregoriano y cómo se forma y todo lo demás, él veía que no porque suena bonito, no es porque es único, no es porque a mí me da la gana, yo soy el papa y me encanta eso y es como si fueras tú, ¿verdad? No, yo soy rapero y ahora vamos a cantar rap en todas las misas y se acabó. No, no fue así. Él se dio cuenta que creaba piedad, incitaba piedad en la gente. La gente iba, escuchaban los cantos y les causaba algo. Inclusive, una de las víctimas del canto gregoriano fue San Agustín.
en San Agustín, también escuchó la prédica de San Ambrosio, pero fue por los cantos. Él pasaba y escuchó algo y que son esas voces. Y es que la acústica de los templos, la manera en que se cantaban y se cantaban los cánticos, no había ni que entenderlo. Tú sabías que algo celestial estaba sucediendo en ese lugar. Y tú veías el incienso y tú dices, no, yo quiero creer, se acabó. Entonces, eso es todo lo que hace falta. Yo no necesito nada más. Y la Iglesia Católica, inspirada por el Espíritu Santo, canoniza, podríamos decir, ese canto. Y entonces la misa, los que tenemos el privilegio de tener la misa tradicional, sabemos cómo se escucha la misa. La misa tiene un sonido y tiene una manera de escucharse distinta. Las misas no sordo se escucha pues como cualquier otro tipo de música que uno escucha en cualquier otro lugar. Uno entra y, mira, sí, están cantando de Dios, pero uno escucha aplausos, uno escucha la tambora, que se escucha similar, e incluso en algunas veces puede ser hasta peor que la misma música mundana, lamentablemente, y pues se pierde esa parte. Por eso es que el canto gregoriano llega a lo que llegó. El Concilio Vaticano II incluso no le dedica mucho espacio, pero lo menciona, que la música que tiene primacía es el canto gregoriano, lo dice. Ahora, ¿dónde empieza esta desobediencia? El Concilio Vaticano II llama a una reforma o a ellos le llaman cuando uno renueva, como una renovación, podríamos decir un update, en inglés dice el documento de Sacrum Sanctum Concilium, donde ellos piden, hey, vamos a mirar la misa y sí, vamos a adaptarla un poco a los tiempos modernos, ¿verdad? Y yo que leo Sacrum Sanctum Concilium le invito a la audiencia que lo lean, porque uno lo lee y el documento tiene muchas líneas muy bien, pero nosotros que sabemos el futuro, a mí me da hasta dolor leer el documento, porque ellos piden que se hagan todos estos cambios y uno dice, wow, si hubiesen sabido que en el 2023 íbamos a tener el desastre, o antes, ¿verdad? Pero vamos ahorita que estamos en el 2023, el desastre que tenemos en la liturgia, que se ha perdido esa esencia de lo que es. Ahora es más una celebración, una reunión comunal, una fraternidad donde yo la paso bien. Y así no era que se vivía la misa en el pasado. Y no debe vivirse así porque eso no es la misa. La misa es el Calvario, es la cruz, es nuestro Señor entregándose, que ya se entregó hace 2000 años, pero volvemos a unirnos a ese único sacrificio de hace 2000 años en cada misa. Entonces esto es algo serio. Como yo decía los otros días, esto es algo espeluznante, esto es algo extraordinario, esto es algo que no tiene palabra, pero así no se siente nunca más por las interrupciones humanas que hay. La iglesia, y esto es algo que San Agustín, hablando otra vez, decía, cuando vas a pensar de algo de alguien, si no sabes bien realmente sus motivos, piensa lo mejor que puedas. Eso decía San Agustín. Y yo sé que mucha gente a veces me dicen, Luis, por favor, tú sabes que hay enemigos en la iglesia. Ay, Luis, por favor. Yo sé, yo no estoy diciendo que yo no estoy consciente de eso, pero yo tengo que pensar, como dice San Agustín, lo mejor. Yo voy a pensar, que es lo que el padre Carlos Murr, que ha estado en mi programa, Charles Murr, algunos de la audiencia tal vez lo conocerán, él decía, la gran mayoría de los obispos pensaron que estos cambios iban a traer muchísima gente a la iglesia católica. Claro, este es el problema de lo que sucede. Cuando se hace este comité de la liturgia, aquí es donde viene la desobediencia. Uno de los arquitectos fue Bunini. Bunini, por la evidencia que nos da el padre Murr y nos dan otras personas ya, podemos decir sin ningún miedo que era masón. E incluso Pablo VI ya, al final de su pontificado, lo manda lejos. Y no se sabe por qué. Pero lamentablemente Pablo VI no tuvo el coraje de ir para atrás y decir, espérate un momento, ¿y qué fue lo que hizo este hombre? Y vamos a analizarlo, porque aquí hay problemas. Ya la reforma había empezado, ya la misa nueva estaba en todos lados. Ahora, el problema con la misa nueva, empieza esta desobediencia primero que nada en contra del concilio, porque el concilio pide un cambio. El cambio no era que hicieran una misa nueva, el cambio era que evaluaran la misa como estaba y miraran dónde tal vez se podía incorporar la vernácula, que es la lengua de nosotros, la que hablamos en cada país, que de por sí San Pío X, quien defendió la liturgia muchísimo y habló en contra del modernismo, San Pío X incluso hablaba de esto. Él hablaba de que tal vez las oraciones al principio, no sé si los que conocen la misa tradicional, el sacerdote hace unas oraciones antes de subir al altar. Y esas oraciones, Pío XII y Pío X decían, oye, ¿por qué no las hacemos vernácula? Y que la gente participe. Porque técnicamente la misa no empieza hasta que el sacerdote sube. Ya cuando el sacerdote sube, tenemos que ir a lo sagrado. Entonces ya el sacerdote hace lo suyo en latín, que de todas formas la misa tradicional no lo dice como un autoparlante, lo dice bajito, no importa porque él lo está diciendo allá, y se empieza a cantar el Kyrie eleison si es una misa alta, o simplemente nosotros con nuestros misales en nuestro idioma,
vamos rezando el Cordero de Dios, vamos haciendo el gloria y todas las partes de la misa, que se entendían. No era que no se entendía nada como la gente piensa, pero había un misterio. Esas eran algunos de los cambios que se habían propuesto sanos, cambios buenos. No de que ahora los laicos van a llevar la ofrenda o que ahora vamos a cambiar todo el lenguaje. El Concilio Vaticano II incluso dijo que la lengua del latín había que conservarla. Yo le pregunto a la audiencia que me digan que misa de Novus Ordo ahorita mismo, y en español es peor, en los países en que hablan de habla hispana, si utilizan el latín. Porque a mí me sorprendió cuando yo me mudé a Estados Unidos. Yo llevo 20 años aquí en los Estados Unidos. Cuando yo me mudé acá, a mí me sorprendió escuchar en Agnus Dei, que es el Señor ten piedad, escucharlo en latín. Yo nunca lo había escuchado en latín, en una misa Novus Ordo. Y era porque acá todavía los gringos en ese sentido, ¿verdad? Como si yo digo gringos, los americanos, todavía eso de Santus, el Agnus Dei, el Salve Regina, el Dios te salve, lo hacen en latín. En español en Puerto Rico, jamás. Yo nunca escuché latín allá. Lo hemos perdido. El mismo Benedicto XVI se quejaba cuando era cardenal y decía, ¿es que acaso tenemos todavía un rito latino? O sea, todo esto comienza por una desobediencia. O sea, empiezan ellos con esta desobediencia en el comité. Luego el comité forma todos estos cambios que le dan mucha libertad a los pastores, que son los sacerdotes, y a la gente para hacer casi lo que le da la gana. No son específicos. Dice que el pueblo puede cantar o el pueblo puede utilizar música del lugar. Oye, pero música del lugar puede ser reggaetón. Música del lugar puede ser cualquier cosa. O sea, vamos a ser específicos, poner una guía, porque música del lugar y de qué país y de dónde. Entonces, todo esto comienza poco a poco. Yo mencionaba al principio del programa que cuando yo pequeño yo empecé a ver cambios, ¿no? Yo estoy hablando de misa nueva. Yo no estoy hablando de misa tradicional. Yo vine a conocer la misa tradicional ahora de viejo, a mis 30 y pico de años. Empezaron a ver de la misma desobediencia, más desobediencia. Porque incluso el Novus Ordo, que da mucha libertad en la misa nueva, hay una rúbrica incluso, y esa rúbrica ni siquiera ya se está siguiendo. O sea, ya hemos llegado a un punto donde las misas en cada parroquia son distintas. Yo iba a parroquias, yo recuerdo que a veces yo me perdía un poco y la gente me decía, no, es que aquí después del saludo de la paz hacemos esto. Y yo, ok, está bien. Se supone que no sea así, la misa debe ser la misma en unidad, somos la iglesia católica, una sola, todos debemos hacer todo más o menos igual, ¿verdad? No perfectamente porque somos seres humanos, pero va a ser bastante similar, debe ser. Todo eso lo hemos perdido y de ahí comienza, no tan solo eso, ojalá fuera ese el único problema, vienen los abusos. O sea, viene el padre y dice, fulana, usted canta muy bonito, mientras yo hago la consagración, venga, súbase aquí y toque la guitarra. Entonces ya estamos cambiando la forma en que se percibe la oración, la forma de lo que debemos estar haciendo. El enfoque ya no es en el padre, es en la señora que toca bien la guitarra. Y esto sin quitar, ¿verdad? A veces la indecencia que hay en algunas mujeres o hombres cuando suben al altar. Y empiezan todos estos abusos que hemos visto videos por donde quiera. Sacerdotes que a veces se visten de payasos. Ahora las bailarinas, algo que la iglesia siempre prohibió. Ahora tenemos ministerios de bailes en las iglesias católicas y esto se va a poner peor. Todo por esa primera desobediencia. Es exactamente cuando vamos a Adán y Eva. Adán y Eva empezaron con un pecadito y no fue un pecadito, fue un pecadote, pero porque fue la desobediencia, el pecado grave. No fue comerse la manzana, pero era una sola regla porque Dios quería probar su fidelidad. A ver si estos confían en mí. Puedes hacer de todo, el mundo es tuyo. Tú eres el rey del mundo, te lo doy, pero no me comas de ese árbol. Y el ser humano, tentado por querer ser como Dios, tal vez por querer algo bueno, nos dice Santo Tomás de Aquino, deseaba algo bueno, podía ser esa la razón, pero desobedeció, porque el fin no justifica los medios. Entonces, ¿qué sucede? Es exactamente lo mismo que nos ha pasado en la Iglesia Católica. Y así poco a poco hemos llegado a donde estamos ahora. Y lamentablemente a veces, y no estoy excusando a los sacerdotes, pero los sacerdotes a veces ni control tienen. O sea, llegan a una parroquia y no pueden decir nada porque la gente le cae encima. Porque la gente se ha acostumbrado a este tipo de liturgia. No quieren tener una liturgia solemne, lo que quieren es fiesta, parranda. Hemos perdido la espiritualidad. Hay una ley en la iglesia que se llama Lex Orandi, Lex Credenci. No sé si lo estoy pronunciando bien, siempre lo pronuncio así, Lex Orandi, Lex Credenci. Como oramos, es como creemos. Eso siempre la iglesia lo supo. Por eso era muy celosa con la liturgia. Decía, si oramos pensando que Cristo es el único Salvador, si oramos pensando que nosotros nada de lo que hagamos tiene mérito si no es por la gracia, si oramos teniendo en cuenta que Él lo ha dado todo por mí,
Si vengo aquí a la misa y me doy cuenta que soy un pecador y no me pongo a celebrar que ya estoy salvo, si tengo todo eso en mi mente, entonces así voy a creer, así voy a vivir. Ahorita mismo, por lo menos aquí en Estados Unidos, a mí me da pena decirlo, pero de los grupos cristianos, el grupo que más apoyó al actual presidente de extrema izquierda fueron los católicos, de todos los cristianos. Yo hablaba con protestantes, con judíos no tengo amistades, pero muchos protestantes que conozco y gente de otras denominaciones, y no, ellos muy claros, no, esto está malísimo, esto está mal. Y cuando te hablas a veces con un católico, no son todos, pero hay un % de católicos que no, que es que el amor, que la tolerancia. Tú dices, ¿dónde salen todas estas cosas? Es porque lo que es el culé, como digo yo, el juguito que nos han dado por más de 100 años con los cambios que han ido trayendo. Y esa es la parte que a mí me preocupa, la salvación de las almas, que es la parte que nos debe preocupar. No es la misa, a mí la misa es importante, pero no es el gusto de la misa, no es que si la iglesia, que sea que, no, es la salvación de las almas. Claro, cuando tú dices, si la salvación de las almas se va a poner en peligro por esto, pues entonces sí, tenemos que volver otra vez y buscar las guías que siempre tuvimos por milenias para que las almas se mantengan y se salven si Dios quiere. Muy claro al respecto. Recuerden que en mi Instagram hace poco hice la recomendación de un libro que lo vuelvo a hacer aquí, que se llama El tesoro escondido de la misa, para entender también la profundidad teológica que hay más allá de ciertos aspectos culturales que hoy estamos abordando. He ido tomando nota de algunas preguntas. Voy a tratar de hacerlas por el orden que van apareciendo, pero primeramente tengo que agradecer a Martín, a Rita y a Elizabeth por su ayuda, porque saben que por los temas que tocamos en este canal, YouTube nos desmonetizó. Entonces solamente podemos subsistir gracias a ustedes. Realmente gracias. Le quiero hacer una pregunta con la prudencia que esto implica. Pero alguien en el chat, Daniel Schigel, un gran amigo, doctor en filosofía, con quien estamos dando clases actualmente, se preocupa en saber qué rol ha jugado, si es que ha jugado, la masonería en estos cambios que se ven dentro de la iglesia. Y yo le hago una mención especial y me hago cargo de lo que yo digo para que ninguno de los que están aquí presentes puedan quedar vinculados a mi opinión. Algo que a mí me llamó soberanamente la atención fue la encíclica Fratelli Tutti. Y yo digo esto con suma prudencia, porque el gran problema que yo he notado en ciertos espacios más modernistas es la ambigüedad en el lenguaje, donde si uno quiere hacer una indagación precisa diría, no está diciendo nada en contra de lo que la iglesia ha defendido durante 2000 años. Pero es básicamente como que alguien dejase la ventana abierta y dijese, yo no soy el que metió el agua adentro de la casa, fue la nube cuando llovió. Yo lo único que hice fue dejar la ventana abierta. Entonces, eso a mí me preocupó un poco. ¿Y por qué lo digo? Porque cuando Fratelli Tutti fue lanzada hacia el mundo, esta encíclica, justamente la logia masónica fue una de las primeras en expedirse de manera favorable hacia esta encíclica. Y yo dije, no es que la masonería fue históricamente enemiga de la iglesia, en mi humilde conocimiento. Saben que yo no me dedico ni a la apologética ni a la teología. Pero eso a mí me llamó mucho la atención. Por eso le transmito con el respeto que merece la pregunta a usted, para saber en su percepción si acaso la masonería ha jugado algún rol dentro de la iglesia, dentro de estos cambios que se están viendo desde hace siglos, diríamos, dentro de lo que es la fe que tenemos. No, definitivamente, Horacio. Y gracias por compartir eso. Yo realicé un programa también cuando sucedió esto, la logia del Medio Oriente, y hubo otra que en España creo que fue. Ambas expresaron, esto es exactamente lo que nosotros creemos, gracias Papa Francisco. Y yo lo compartía con la audiencia. Yo decía, pero ¿qué pasó aquí? Es extraño porque tenemos varios documentos, encíclicas y documentos de Papa León XIII explícitamente hablando en contra de la masonería y por qué. Y cómo es ahora posible que la masonería entonces sí apoye al Papa cuando el Papa siempre ha sido uno de los enemigos más grandes de ellos. Y sí hay infiltración, sí hay ha habido infiltración de ideas y de personas. La de ideas es la peor,
Porque, por ejemplo, y vuelvo a usar al Papa Francisco porque es el que está ahora, ¿está bien? Si hubiera otro Papa, estuviéramos diciendo el nombre de ese Papa también, ¿está bien? O sea, no quiero que la gente piense que uno tiene algo personal en contra del Papa Francisco. Pero el Papa Francisco, alguna gente dice, no, es que él es masón, me dice alguna gente. Yo no sé, yo no le he visto el anillo, yo no he visto los reportes, no tengo evidencia. So, yo no puedo decir que él es masón. Ahora sí puedo decir, por lo que tú acabas de decir también incluso, que muchas de las ideas, no solo él, sino muchos sacerdotes, obispos, que decimos ahora en la iglesia, cuando se habla de fraternidad, cuando se habla de la separación de iglesia y Estado, cuando hablamos de tantas cosas, que fue la masonería la que luchaba contra todo esto. Era un mundo. Lo que vivimos ahora, y la gente a veces no entiende esto, el mundo, yo me acuerdo, siempre me acuerdo de el santo John Henry Newman. El santo John Henry Newman tiene documentos que habla de la apostasía de las naciones. ¿Y por qué él hablaba de esto? Porque él hablaba de cómo las naciones estaban renunciando a ser católicas y cómo las monarquías estaban desapareciendo. ¿Y de quién fue obra esto? Vámonos para la Revolución Francesa, veamos todo lo que ha sucedido en los demás países, cómo se crean estos conflictos y caos, donde termina o un rey muerto o una reina yéndose del país o yo no sé qué cosa, pero la monarquía ya no existe. Y si existe, no tiene un poder. Ya no hay una influencia espiritual, porque no se trata de que la iglesia gobernaba, eso es falso también, que el Papa era el emperador del mundo entero, no. Las monarquías se gobernaban ellas mismas y tenían a veces dimes y diretes entre católicos con el Papa también, pero siempre con una cordialidad. Había una separación, pero no había un divorcio. Ahora hay un divorcio, que era lo que buscaba la masonería siempre. Era un divorcio entre el Estado y la iglesia. Y nosotros vivimos así ahora. Esto es obra de ellos. ¿Qué pasa? La iglesia, tenemos eso, tenemos los cambios dentro de la iglesia. ¿Qué sucede dentro de la iglesia? La iglesia ya pierde ¿cómo diría yo? Esa influencia en los países. Pero los masones y los enemigos de la iglesia, y ahora estos países que son seculares, porque los países empiezan todos ahora a promover cualquier religión, todo el mundo puede creer lo que quieran, como si la iglesia, como si las monarquías no hubiesen hecho eso, porque sí lo hicieron, pero siempre había una religión que era la católica. Toleraban las otras, había que mirarlos con mucho cuidado, no les permitían que fueran allá a convertir a nadie, a lo que no fuera católico, pero lo toleraban. Siempre la iglesia ha sido muy bien en eso. La iglesia no era que se iba a perseguir a que no creyera en Cristo. Tú no quieres creer, pues no creas, tu problema. Pero no me vengas a convencer a la gente que ya son católicos bautizados, porque eso sí yo los defiendo. Así esa era la actitud de la iglesia en aquel tiempo. Pero lamentablemente la masonería es ese tipo de pensamiento, una sociedad secular que se abre a todo, que cada cual tiene su opinión y su manera de pensar, que el gobierno no se mete, que tenemos lo que se le llama libertad religiosa, que en cierto sentido, a veces la gente dice, ok, pero la libertad religiosa es buena, hay que mirar en qué sentido, porque podría haber un sentido en el que el gobierno no puede decirme a mí qué creer. En ese sentido, ok, podríamos decir que tiene algo bueno, pero realmente lo que buscaban esta gente era una mezcolanza de religiones en todos los países, porque cuando tú los tienes divididos y confundidos, no tienen poder, no tienen poder. Entonces ahí es donde dominamos nosotros con la agenda que tengamos. Miran, la masonería fueron las que convencieron al rey de España en cierto momento a que aprobara el divorcio en España. Fueron los que fueron cambiando la sociedad poco a poco. Llega el momento donde, miren, hace 200 años, dígale a una pareja, usted se puede casar fuera de la iglesia. Era algo imposible. ¿Cómo yo me puedo casar fuera de la iglesia? Yo tengo que casarme en un altar. Dios es el único que puede bendecir mi matrimonio. Ahorita en estos años, ¿verdad? Ya nosotros nacemos después. Estaba hablando de John Henry Newman. Muchos años después, el mundo que nosotros vivimos, este nuevo orden mundial que ellos crearon, que ya no tiene monarquías, es muy normal. Tú poderte casar por lo civil. Tú no tienes que casarte en una iglesia. El divorcio, muy normal. Y ahorita nos están normalizando papá con papá, mamá con mamá, todas estas familias nuevas que tenemos ahora y todo lo que está sucediendo que a nosotros nos está molestando, pero créanme que de aquí a 20 años, o cuidado que antes, va a haber mucha gente que no le va a molestar. Al igual que a nosotros tal vez no nos molestaba tanto ver divorciados, como les molestó a mucha gente hace 200 y 300 años, porque era algo inconcebible. Y esto lo venden como si fuera libertad, pero realmente es desorden en contra de la voluntad de Dios. Y se ve como libertad, pero es libertinaje. Y de esa misma manera ellos se han ido infiltrando en la iglesia. Mencioné a los judíos, no lo mencioné, pero que lo tenía en la mente.
Los judíos practicaron algo en España, que la Inquisición española estuvo muy pendiente, y yo lo toqué en uno de mis programas, no va mucho. Ellos se bautizaban, muchos de ellos, y se hacían pasar por católicos, y cuando entraban en la iglesia, empezaban a cambiarle la mentalidad a las personas sobre Cristo, sobre todo lo demás. Y la Inquisición, que solamente juzgaba a católicos bautizados, porque la gente piensa que la Inquisición iba detrás de los judíos, no. La Inquisición española iba y juzgaba solo a católicos bautizados, se dio cuenta de ese problema. Tenemos infiltrados, básicamente, que están tratando de destruirnos la iglesia, haciéndose pasar por católicos, se bautizaban y todo. Eso exactamente es lo que ellos han estado haciendo durante muchísimo tiempo dentro de la iglesia católica, a través de teólogos, a través de sacerdotes. Muchos incluso se han infiltrado con esa misión, porque mencioné ahorita a Bunini y han habido otras historias de testimonio de personas que se sabe que se ordenaron sacerdotes con la misión de cambiar la iglesia para que le sirviera mejor al hombre. Olvídense si el fin es bueno. El punto es que no es bueno. Pareciera bueno, pero no lo es. No, que vamos a cambiar la iglesia, que la iglesia es un obstáculo para la libertad del hombre. Entonces, pero era con ese fin que se infiltraron. Las ideas comienzan a infiltrarse en libros que tenemos grandes teólogos, bueno, le llaman ahora grandes teólogos, los teólogos de la nueva teología, de la nueva teología, que comenzaron a ser parte del Vaticano II, fueron censurados por Pío XII. Grandes teólogos que fueron parte también de ese cambio de manera de pensar. De esa manera han ido cambiando la iglesia y así es que han ido haciendo la infiltración. A un punto donde tenemos un papa, como dices tú, Horacio, y gracias por compartir eso, porque no es lo único que hemos visto en la iglesia católica, predicando y hablando de una manera, y esto pasó ya desde los 80. Teníamos papas ahorita haciendo oraciones multireligiosas, por ejemplo. Eso era un escándalo. O sea, ver al papa, que ahora es santo, el papa Juan Pablo II, papa Benedicto XVI, esto de Asís, orando todos juntos, como si todas las religiones son lo mismo. Da lo mismo, coja uno. Yo visto de blanco y este viste violeta y el otro tiene yo no sé qué cosa, pero no importa, todos podemos orar juntos aquí como hermanos. Y una cosa es que nos llevemos bien y nos toleremos y nos ayudemos si nos tenemos que ayudar para cosas bien. Y otra es que nos olvidemos de lo que es importante y dejemos de predicar lo que es la verdad y dejarle saber al otro, hey, yo te amo en el amor de Cristo. Dios te ama, pero ese Dios que tú estás adorando, que fue el mensaje que llevó San Pablo, que fue el mensaje que llevó San Pedro, no es el verdadero Dios. Déjame hablarte del verdadero Dios. Y con mucho amor y caridad, no vamos a obligar a nadie que se le predique. Todo eso se ha ido. Y eso es exactamente lo que es la masonería. Entren a cualquier website de la masonería. Católicos son admitidos, protestantes, judíos, cualquier religión puede pertenecer a la membresía de ellos y poder participar de cualquier beneficio que ellos ofrezcan. No estoy hablando de cultos ni nada de eso, estoy hablando de los beneficios, ellos se ayudan entre ellos, lo que sea. Es exactamente eso lo que ellos buscan. Un mundo donde Cristo no es el rey, donde nosotros somos los reyes y nosotros entonces nos apoyamos, nos ayudamos y vamos llevando a la humanidad a un mejor fin que la Iglesia Católica no pudo hacer en 2000 años. Muchísimas gracias. Una simple aclaración a la gente que está en el chat, por favor. Están muy interesantes las preguntas que nos hacen, pero traten de no escribir todo con mayúscula y no ser monotemáticos porque creemos que eso impide a veces un diálogo sano entre todos. Y así como estamos aquí hablando con Luis Roman, la idea del chat es que también cada uno pueda aportar su punto de vista y entre todos llegar a la verdad. Una cuestión, ahora le voy a dar la palabra a Alejandro, pero hay una cuestión que sí quiero remarcar, que lo hablamos cuando vimos la clase ayer sobre las virtudes ordinarias de la tolerancia. Es tolerante quien tiene un bien trascendental. Cuando hay un bien trascendental y superior, uno puede ser tolerante. Es la diferencia con el subjetivismo. Entonces, cuando hablamos de libertad religiosa, y esto lo remarco sobre todo para mis alumnos, tenemos que ser conscientes que en el sentido de la tolerancia como virtud es válido, mas no en este relativismo religioso. Yo puedo ser tolerante y lo he aclarado siempre. Yo soy católico y de hecho trabajo para ciertos talleres de padres, para ciertas cuestiones culturales, como cuando tenemos que exponer lo que es el ecologismo, que es la tesis de mi nuevo libro, con gente que es evangélica, con gente que es atea, pero que está en contra del socialismo. Y ellos, sabiendo que yo soy católico, uno entiende que va a dar clases de un determinado tema. Ahora,
¿Por qué uno es tolerante? Porque uno tiene en vista un bien mayor. En el caso mío, utilizar lo poco que he recibido como parte del apostolado es un bien mayor, que en este caso es predicar la verdad. Tenemos que ser conscientes de esto. Uno es tolerante con un familiar porque sabe que la unión familiar es un bien que va más allá de una disputa que pueda haber con un primo o con un tío. Cuidado con esto, porque a veces se usa la libertad religiosa en el sentido más moderno, que es poner a todas las religiones en un pie de igualdad, como si Jesucristo estuviese en un mismo pie de igualdad que Ganesh o que Buda. Entonces, ahí tengamos mucho cuidado con este sentido. Era una pequeña aclaración, sobre todo para mis queridísimos llamados alumnos, que son los que más trato de tutelar. Si bien tengo mucho respeto por toda la audiencia, tengo un punto especial con mis alumnos. Alejandro, como ya estamos llegando al último cuarto de hora, también sé que tenías algo preparado para este momento. Bueno, yo particularmente sigo muchas apariciones marianas, ¿no? Muchos mensajes de la Virgen, que son obviamente revelaciones privadas, que están subordinadas a la revelación pública, que son las escrituras. Y en muchas, más que todo las recientes y que hablan de los tiempos actuales, hablan sobre un enfrentamiento entre obispos y sacerdotes y adentro de esto, ¿no? Uno piensa, ¿no? En esta discusión, este gran problema, ¿no? Que generó el modernismo dentro de la Iglesia Católica, y uno a veces se da cuenta de que sí, hay muchísimos sacerdotes que están en contra, pero hay muy pocos sacerdotes que hablan, ¿no? Estando en contra. Pareciera como que tuvieran ciertos miedos, ¿no? O ciertos silencios bastante preocupantes. Y quería saber, Luis, tu opinión con respecto a esto, porque pareciera que siendo que se está viendo, ¿no? Estos errores de una manera tan clara y en los resultados, ¿no? Por los frutos los conoceréis y los frutos no están siendo buenos. ¿Por qué no se percibieron en su momento y por qué incluso hoy en día con los frutos ya cosechados prácticamente no se habla tampoco sobre todo esto? Sí, no, los sacerdotes, ¿qué te puedo decir? A mí cada cual, Dios los juzgará en su momento, ¿verdad? Yo digo, nosotros no somos quienes para juzgar. Cada sacerdote tiene unas circunstancias distintas. Yo honestamente pienso que el grave problema son los obispos. Los sacerdotes deberían hablar y yo he tenido en mi programa tantos sacerdotes, incluso muchos de ellos ya no los puedo tener porque los han censurado. Ya no, ni siquiera pueden aparecer en mi programa ni en ningún programa. Lamentablemente, un ejemplo del padre Raúl Sánchez, dialogando con Raúl Sánchez, creo que es uno de los más conocidos. Pues él ya no puede hacer video, no puede tener su canal. ¿Y quién lo detuvo? El obispo. Y él, por obediencia, pues tiene que decir, pues está bien, no hago más el canal. Es bien difícil para un sacerdote. El sacerdote está más amarrado. Ahora, yo conozco también historias, como la de él también, bueno, él fue censurado en ese sentido, pero hay sacerdotes incluso que han sido, ya no pueden ejercer su ministerio públicamente. O sea, así de fea está la cosa en la Iglesia Católica. A mí me duele muchísimo hablar de esto y decirlo, pero es que es la verdad. En Estados Unidos hay más de 2,000 sacerdotes censurados, ahorita mismo se cree. Según me dijo el padre Alman, que lo tuve en mi programa, y la coalición de sacerdotes censurados, que es una cosa impresionante que eso exista, que tengamos una coalición de sacerdotes censurados, porque son tantos, y cuando se le quita a un sacerdote los privilegios de ejercer, muchas veces le quitan el sueldo. O sea, estas personas quedan en la calle, ¿sabe? Así de sencillo. Y muchos dirán, wow, qué falta de caridad. Pues sí, así pienso yo también, qué falta de caridad. ¿Por qué no escuchamos qué es lo que pasa? ¿Por qué estamos censurando a este sacerdote? ¿Qué es lo que le está diciendo que tanto me molesta? Pero lamentablemente así estamos. El modernismo se ha entrado de una manera que ya no hay debates en la iglesia, no pueden haber. En el pasado los habían. Tenemos mencionaba San Ambrosio, no, San Buenaventura y Santo Tomás de Aquino, se pasaban debatiendo y los dos son santos. Eran unos debates sanos, donde queríamos, que creo que es lo que pasa aquí hoy, por ejemplo, con las preguntas y los comentarios, estamos todos buscando la verdad, queremos saber la verdad y estar seguros que estamos bien en ella. Y eso ya no se permite. Entonces tenemos estos sacerdotes que hablan, dicen, oye, pero es que este obispo dijo aquello, eso está mal. Oye, es que aquello está mal. Oye, no podemos hacer esto. Y lamentablemente ha entrado un espíritu
de ser políticamente correcto en la Iglesia Católica también, que los obispos lo que hacen es que frenan a estos sacerdotes. Ahora, yo invito, y lo he dicho yo en mi programa y lo digo aquí, a mí, honestamente, el sacerdote tiene una responsabilidad independientemente del obispo que tengas. Habla, moralmente debes hablar. ¿Sabes? Claro, algunos me dicen, no, pero es que tengo la comunidad, que si tú crees en la providencia y en las gracias que Dios da y que Dios se va a encargar de todo y que todo obra para bien de los que lo aman, pues vamos a actuar. Tenemos que hablar, tenemos que decir, con mucho respeto, claro que sí, utilizar los canales que hay que usar, los documentos. No vamos a hacer como hizo Martín Lutero tampoco, que Lutero no tenía la razón para nada. Lutero no estaba defendiendo la fe, al contrario, estaba atacando la fe católica. Pero no podemos caer en la retórica de atacar. Esa no es la idea. Ok, mira, esto está mal, esto no es correcto, o mira, me pueden aclarar tal cosa, porque los feligreses ahora piensan que todas las religiones llevan al cielo, o que ya no hay que hacer, qué sé yo, no hay que hacer oración. La duda que sea, pero hablarlo, decirlo. En temas también lo que sucede con los sacerdotes que a veces ellos no saben. He tenido unos sacerdotes en mi canal, 2 de ellos de la sacristía de la Vendée, que no sé si conocen el canal de ellos, pero a mí me encanta lo que ellos hacen porque él, inclusive el padre Francisco lo decía en mi programa, él decía, oye, pero es que existe la opinión y el papa o quien sea a veces tiene una opinión en algo que no es de moral y fe. Por ejemplo, el estar asociados con la ONU, eso no es de moral y fe. La Iglesia Católica puede asociarse con quien quiera, eso no hay ningún problema, y ellos son los que están a cargo de lo político y lo estratégico. Dios los puso en esa silla, ellos hacen lo que ellos quieran. Pero si yo veo que Bill Clinton, George Soros, los Rothschild y toda esta gente van allá a tomarse fotos con el Papa y sabrá Dios qué cosas están haciendo, vemos lamentablemente el acuerdo que hicieron con el gobierno comunista de China, que está en secreto, que no nos quieren decir qué rayos hicieron, pero cada día vemos cómo están persiguiendo a la Iglesia Católica en China, como ya no se ordenan obispos que no sean por el mismo gobierno. Pues tú dices, tú tienes todo el derecho de preguntar, y eso no me hace a mí desleal, y eso es lo que le digo a los sacerdotes. O sea, que tú hables de estos temas y tu obispo te diga, pero ¿qué tú haces hablando en contra de? Yo no estoy hablando en contra de nadie. Yo estoy expresando mi opinión como fiel católico, como hijo de la iglesia. En temas de moral y fe no nos podemos meter. Y estos modernistas son muy cuidadosos en lo que ellos dicen. Ellos no son bobos, pero nos van llevando por el otro lado e incluso van cambiando lo de moral y fe con las acciones que hacen, que no son de moral, que pareciera que no son de moral y fe. Pero es que la moral y fe está en todo también. Pero cuando se trata de estrategias como esta, todos tenemos el derecho de hablar y decir algo. Y eso no quiere decir que yo odio al Papa o odio a tal cardenal o no me gusta tal cosa. No, simplemente que objetivamente estoy mirando y sé que esa persona que escogieron para ese puesto, ahorita mismo que nombraron a un juez de allá de Argentina, oye, proabortista, pues carambola, hay que hablarlo, hay que decirlo. Mira el historial de esta persona y ahora va a estar en el Vaticano. ¿Cómo va a ser? ¿Qué escándalo? Ya, oremos por el Papa Francisco, oremos por la iglesia, pero qué escándalo que estas cosas sucedan. Y no hay nada de malo en decirlo, al contrario, en mi caso yo lo digo no por crear y por revolcar el hormiguero, sino para que oremos por eso, para que entendamos y sepamos, porque el cielo necesita nuestras oraciones. Nosotros tenemos que orar por las cosas que de verdad hacen falta. ¿Cómo yo voy a saber que el pobre está necesitado si yo no sé que existe la pobreza? O sea, alguien tiene que dejarnos saber, hay pobres allá, ¿ustedes tienen comida para llevar? Sí, tenemos, la llevamos. No podemos acusar al que grita desde allá, mira, hay gente muriéndose de hambre, cállate la boca, que nosotros estamos tranquilos aquí. No, qué bueno que lo estás diciendo. Y yo no estoy insultando al planeta Tierra, no estoy insultando a los gobiernos. Es que carambola, hay un problema de hambre allá, vamos a ayudarlo. Pues lo mismo sucede dentro de la iglesia. Necesitamos más San Juanes Bautistas, San Juan Bautistas que griten, sean la voz del desierto para preparar el camino, para que podamos ayudar a la gente y llevarle al Señor. Eso es lo que necesitamos. Yo invito a los sacerdotes que lo hagan. Pero no puedo juzgar a nadie. Los que no lo hacen tendrán su razón y tendrán que responderle a Dios. Ha sido maravilloso, y si por nosotros fueras con Alejandro estaríamos horas aquí escuchándolo a usted. La verdad que nos sentimos muy honrados por su presencia, lo digo sinceramente. De hecho, hace mucho que me ponía un poco nervioso para un vivo con tantos invitados que hemos tenido por la presencia de usted aquí. Realmente muchas gracias. El último tema antes de finalizar hoy día el vivo, que quiero hacer un pequeñísimo pero mínimo apartado al respecto, que es lo siguiente, porque alguien me escribió recién por WhatsApp y me dijo, quiero hacer una pregunta, pero quiero evitar el escándalo, entonces yo voy a tratar de traducirlo. Pero es muy fácil a veces criticar
y es muy difícil hacer. Yo entiendo esa inquietud, pero al respecto quiero marcar un par de puntos. Lo primero que hay que hacer para poder solucionar un problema es detectarlo. Cuando con el padre Augusto César Marín decidimos dedicar 4 domingos seguidos a hablar pura y exclusivamente de este tema que era la crisis y el sínodo, atendía primero a detectar un problema de base, que insisto una vez más, porque a veces se dicen cosas que no son. Ni somos sede vacantistas, ni estamos en apostasía, ni somos cismáticos. Es más, algo que también he visto que lo plantea Ronald Santos aquí en el chat muy respetuosamente, que le tengo un gran aprecio. Tampoco no hemos reducido todo al Concilio Vaticano II. Estamos denunciando que son problemas anteriores. Es más, ya en la Revolución Francesa, que yo invito a que lo estudien en profundidad este fenómeno histórico, ya incluso había dentro de la iglesia sacerdotes pro revolución. Entonces estamos viendo que este es un problema histórico. Sí, marco esto. ¿Qué hacer? Yo siempre le dije, no me gusta quedarme solo con la crítica. ¿Qué hacer? Bueno, hay mucho para hacer. Primero, volver a la tradición. Quien pueda, por ejemplo, asistir a la misa de rito tridentino, va a tener más seguridad respecto a las consagraciones, respecto a la fórmula, que insisto, quizás en el Novus Ordo, y yo no dudo, se pueden haber dado milagros eucarísticos, pero siempre es mejor ir a lo seguro. Esto es un simple acto de prudencia. Esto lo explica Aristóteles en Ética Nicómaco cuando explica lo que es la prudencia. En segundo lugar, también entender que la única virtud que pervive por fuera de nuestra vida terrenal es la caridad. Es la única virtud que va a pervivir por fuera de esta vida. Porque esperanza ya no va a ser necesaria, fe tampoco va a ser necesaria. La caridad, sí. Entonces, vivir la caridad. Cada uno a su manera. Hay gente que reza por nosotros, los influencers, como no me gusta decirlo, pero es para que se entienda. Hay gente que tiene una relación religiosa. Hay gente que le da de comer a un niño en un merendero. Hay gente que visita a los enfermos. Entonces, si vamos al caso, criticar a los que critican, lo único que hizo fue sumar número de críticos. Yo los invito a que si alguien está preocupado, hagan. No importa qué, hagan. Cuando empiecen a hacer, se van a dar cuenta que siempre falta algo más para hacer y van a darse cuenta que uno puede discernir, como hacemos aquí, que esto es un ejercicio de discernimiento, un ejercicio filosófico, y no nos impide a nosotros tener nuestras familias, ayudar a los que podemos. Todos saben que lo que se recauda en este canal va a una obra de caridad en concreto. Cada uno sabrá. Este es un simple comentario para invitarlos a accionar. Es una invitación. Cada uno es libre en ese sentido. Señor, ya para finalizar, creo que ya todos lo conocen, pero igual es cortesía de la casa que nos deje sus redes sociales para que la gente lo pueda seguir, y si nos quisiera dejar algún último mensaje, bienvenido sea, pero siempre dejamos que el invitado nos deje todas sus redes para que nuestros humildes seguidores también puedan acompañarlos a usted ahí. Gracias, Horacio. No, y gracias, Neradro, se dice, ¿verdad? Tu nombre. Discúlpame. Siempre tengo problemas con los nombres, los que me siguen saben, cada vez que tengo un invitado mi nombre es particularmente complicado, así que no se haga problema. Está bueno. Yo sé que yo me río a veces. A mí alguien me escribió una vez y me decía, Luis, yo no sé cómo tú hablas de esos temas y te sonríe. Y yo, pues, porque hay que estar alegre. Y algo bonito, hay muchos cuadros del medioevo, de las cruzadas y esto. Y algo muy importante que los caballeros que iban a luchar en estas batallas no perdían, era eso. Era lo que le llaman el joy en inglés, esa felicidad de que estoy peleando la batalla. Sigue siendo una batalla, pero yo no puedo perder esa felicidad de que estoy en la batalla, que Dios me ha dado la oportunidad a mí de ponerme el casco, la armadura, tener la espada de la palabra de Dios y poder batallar. Así que independientemente de lo feo que estén las cosas allá afuera, nunca nos olvidemos de sonreír, de reírnos, de tener ese buen sentido y no perder la perspectiva de que esto es mucho más de lo que parece y que al final sabemos quién va a ganar y es Cristo, eso no hay duda. Así que no se nos olvide eso. Pues mira, mi canal se llama Conoce, Ama y Vive tu Fe. Estamos en YouTube, estamos en Facebook también, por el mismo nombre, Conoce, Ama y Vive tu Fe. Estamos en Instagram también, en Twitter por el mismo nombre. No tengo muchos seguidores en esos dos, Twitter ni Instagram, no estoy muy fuerte ahí. En Facebook sí hemos crecido bastante y en YouTube pues es donde más tenemos seguidores.
En podcast también se encuentran todos mis programas en audio. Todo lo que subimos en YouTube también lo colocamos en todas las aplicaciones de podcast. La que usted utilice, Spotify, Apple, qué sé yo, lo que sea. Ahí estamos siempre, así que los invito a que me sigan. Y les agradezco pues el apoyo que me dan, las oraciones son muy, muy, muy necesarias, de verdad que sí. Lo que quería añadir, que estabas hablando de la acción, es la acción la que a mí me lleva a esto que yo hago. Esto no es algo que yo pedí, yo se lo he dicho a muchísima gente, creo que lo he mencionado en el programa varias veces también. Yo he tenido el privilegio de entrevistar hasta obispos en mi canal, cardenales, he tenido sacerdotes. Yo jamás, hace 5 años me hubiesen preguntado, yo jamás me hubiese imaginado yo haciendo este tipo de cosas en YouTube. Surge porque iba a los grupos y participaba en reuniones de hombres en las parroquias y no sé por qué a veces pues la gente me invitaba y bendito Dios, porque no es algo que uno pide. La gente te mira, ven, vayan al grupo de nosotros que nos gustó el tema que diste acá. Bueno, pues qué bueno, bendito sea Dios, les gustó. No sé qué dije bien, pero bueno, vamos. Y me iba para allá. Y empezaba yo a ver, cuando empezábamos a hablar, malas interpretaciones. Entonces uno decía, pero ven acá. Me iba al Catena Aurea, que no sé si lo conocen, de Santo Tomás de Aquino, a ver, ¿verdad? Que están todos los grandes padres de la iglesia. No, esto no significa esto, ¿no? Que los sarmientos y la vid no es que todas las religiones se unen a Cristo. O sea, te decían unos disparates. Entonces uno se da cuenta de la crisis que hay de fe dentro de la iglesia. Poco a poco la gente me empezaron a grabar en audio. Y uno dice, bueno, pues colocaré los audios entonces. Y me empecé a hacer un podcast yo mismo, poco a poco. Y alguien de la iglesia fue que me dijo, ¿por qué tú no lo empiezas a hacer en YouTube? Y yo no lo quería hacer en YouTube porque hay que vestirse mejor, tener background, ¿verdad? Uno el audio lo hace hasta en el carro si lo tiene que hacer. Pero pues nada, poco a poco las cosas se fueron dando y empecé. Nunca pensé que fuera a ser tan grande y como les dije ya, conocer grandes personas como el obispo Schneider, tener al padre Javier Olivera Rabasi, tener a cardenales, al obispo Strickland, que lo hemos tenido en el programa, a los sacerdotes de la Vendée. Puedo seguir mencionando tantos invitados buenísimos que hemos tenido. Conocerlos ustedes hoy, es como, uno diría, esto es un sueño. No, no es un sueño, sigue siendo una batalla. O sea, esto es una batalla, pero no lo voy a negar. Me llena mucha alegría ver que hay más gente que estamos en lo mismo, que queremos buscar la verdad y que queremos ayudar a otros. Porque no es criticar, es caridad. Lo que hacemos nosotros, ustedes también, cuando hablamos de estos temas importantes, es caridad. No hay mejor caridad que le podemos dar a alguien que sacarlo del error, que hablarle, para que entonces puedan vivir con felicidad y alegría lo que es la verdad. Y eso lo hace Dios, porque tampoco lo hacemos nosotros. Nosotros somos instrumentos. Y si les exhorto a las personas, yo siempre voy a esta parte, la acción es importante, ayudar, dar testimonio, pero es bien importante también que tengan espiritualidad. O sea, no podemos dar lo que no tenemos. Yo siempre les he exhortado a la gente, no sabemos los tiempos que van a venir, hay una persecución, ustedes vieron lo que pasó con la crisis de salud y yo creo que eso fue solo un preámbulo. Usted no sabe si mañana ya no van a haber confesionarios donde usted puede ir a confesar sus pecados. Usted no sabe si mañana no va a haber más Eucaristía. Usted no sabe si va a haber más misa. Así que empieza a vivir una vida de gracia hoy, porque hoy tiene el lujo de cometer un pecado y mañana va y se confiesa. Y no es un lujo, ¿verdad? Pero creo que me hago entender lo que quiero decir. Pero va a llegar el día en que si usted pasó una dama y se puso a pensar cosas graves y nuestro Señor dice que eso es adulterio, o sea, que es pecado mortal, ¿y ahora para dónde voy? Las iglesias las cerraron. O no fui a la misa cuando tenía que ir, ya no puedo recibir la comunión. Le hacen el libro del obispo Schneider de Christus Vinci, cuando él habla de esto, de que misa una vez al mes, a veces cada 2 meses. Venía un padre oculto por los nazis, ellos no podían celebrar la Santa Misa. O sea, puede ser que vengan tiempos como eso para nosotros los católicos que queremos vivir la fe como debe ser. No sabemos, por una crisis de salud o por una guerra o yo no sé qué, que el Señor nos proteja. Hoy debemos vivir el día como si fuera el último día. Así que yo exhorto, usted quiere ayudar en la crisis, viva como un verdadero católico, dé testimonio, ayude a los demás, haga lo que tiene que hacer, practique su fe con alegría y fervor, pero sobre todo con alegría, de que Cristo está vivo, vive en ti, vive en el hermano, y oremos muchísimo, ofrezcamos sacrificio, que esa es la parte que la Virgen de Fátima nos pidió, penitencia, esa parte se nos olvida porque es la difícil, ayunar por lo menos 2 días a la semana, el dormir menos tal vez, ofrecer más oración, ese tipo de cosas que las podemos hacer todos sin descuidar nuestras responsabilidades de papá, de mamá, de esposo, de lo que sea, son importantes y es lo que podemos hacer para realmente ayudar a los demás y poder llevar esa
esa chispa de luz que brilla en nosotros, que es la luz de Cristo. Muchísimas gracias. Hemos terminado el día. Me despido saludando a mi gran amiga Laura Hernández. Espero verte próximamente en la gira que está ya confirmada para octubre en México. Dios te bendiga, Laura. Gracias a todos. Nos veremos domingo que viene. Veremos con qué temas seguimos, siempre vinculado a la filosofía, pero de distintas aristas. Y al respecto, que vi un comentario muy interesante. Yo me voy a encargar, me comprometo, en preparar bien la clase con diapositivas, porque acá importa mucho el aspecto histórico y geográfico, aunque no parezca, para explicar qué sucede en China, porque es una historia muy larga. Tenemos que explicar cómo fue el proceso de invasión, cómo fue la consolidación del comunismo en China y cómo fue el proceso de la Iglesia Católica en China, por qué los obispos tienen que ser designados por el gobierno, que luego son autorizados, entre comillas, por el Vaticano, cómo funciona hoy la verdadera Iglesia Católica que está en clandestinidad, donde son reducidos a campos de concentración con los uigures cuando son atrapados. Es muy compleja la situación en China. Ténganme un poco de paciencia, como hablamos en la clase de ayer, de la paciencia y la tolerancia, porque no me dan los tiempos. Además tengo una familia que dar clases, esto es tratar de transmitir lo que uno recibe, pero me comprometo a explicar bien lo que está sucediendo en China próximamente. Dios los bendiga a todos, Dios te bendiga, Luis Román, gracias. Gracias, Alejandro, por acompañarnos, siempre. ¿Te puedo pedir unos segunditos? Sí, sí. Quería que Luis, aprovechando que vos habías comentado lo de México, comente también las actividades que va a estar realizando también en México. Gracias, de verdad, qué amable. Sí, bueno, nosotros tenemos un peregrinaje en febrero del 2024, vamos a tener una peregrinación a México. Vamos a ir a visitar la Santísima Virgen de Guadalupe, ¿verdad? Vamos a ver el tilma, el milagro de allá de México, la aparición de la Santísima Virgen María, y vamos a estar visitando diferentes lugares por 9 días. Vamos a estar allá del 5 al 13 de febrero, creo que es, disculpen que no me acuerde ahora, del 2024. La información la pueden encontrar si van a mi website, es conoceamaYvivetufe.com, y ahí hay una de las fotos que sale el flyer, le dan clic ahí y ya, y ahí está toda la información, y con mucho gusto pues ahí se pueden suscribir, registrar. Va a ser excelente porque vamos a estar acompañados de un sacerdote, se llama el padre Daniel Hinan, de la Fraternidad Sacerdotal San Pedro, que pues es la fraternidad creada por Juan Pablo II y que también celebran la misa tradicional todo el tiempo. Ese es su carisma, como diríamos nosotros. Y pues ellos van a estar con nosotros, así que si usted nunca ha ido a una misa tradicional y le gustaría conocerla, esa es la oportunidad. Y es justo antes de la Cuaresma de ese año, que también sería un buen momento. Fuera de eso son lo más que tengo ahorita, no tengo nada más así fuera de eso. Que me sigan y que me apoyen en lo que puedan. Gracias. Gracias a usted, Luis. Gracias a ustedes. Ya no les quitamos más tiempo. Realmente gracias por estar. En un momento tuvimos 150 personas, que es un lindo número para este humilde canal. Recuerden que yo no soy apologeta, yo no soy teólogo, mi campo es la filosofía, así que yo invito a que sigan al canal de Luis Román para que estén interiorizados en lo que es la fe. Compartimos la misma fe católica. Sí le digo algo a mis alumnos para que vean qué interesante el nombre del canal de nuestro querido profesor, y se lo digo con todo respeto, profesor. Qué interesante que es esto. Recuerden siempre, la voluntad siempre va a querer su propio bien. Necesariamente cada voluntad quiere su bien. Esto yo lo explicamos incluso en metafísica y en antropología. Toda voluntad quiere su bien. Entonces, ¿dónde viene el error? Cuando está nublado el juicio, el discernimiento, la inteligencia, el interlegere. Entonces, no se puede amar lo que no se conoce. Si uno realmente quiere amar en profundidad a Dios, tiene que conocerlo. En conocimiento requiere paciencia, disciplina, predisposición, humildad para ser corregido y para dejarse interpelar. Porque conocer la fe en algún momento, claramente que es una interpelación fuerte. Es mucho más tentador llevar una vida acorde al mundo que ir en contra del mundo. Pero les digo algo, y ya con 2 hijas, que Dios me ha bendecido junto a mi esposa, es lindo dar esta batalla. Cuando hablamos de la alegría que mencionó Luis Román, los grandes soldados, los grandes guerreros
van siempre con una sonrisa. No hay nada más peligroso que un hombre recién confesado. Esto lo decimos siempre entre católicos, entre varones. No hay nada más peligroso que un hombre recién confesado. Entonces, vamos con la alegría de que sabemos que nuestra vida es finita. Qué mejor que morir para la gloria de Dios. Si vamos a morir, morimos con dignidad por un bien mayor. Entonces, estamos siempre con esta gran alegría. Dios los bendiga a todos. Nos vemos. Bueno.